pastor, agradecida con Dios por su cuidado, por su provisión, por tantas cosas que nos da, pero más que todo por la célula de Zarzal, que vemos que cada vez se añade y se añade más gente. Entonces eso es una bendición muy grande, muy agradecida y altamente favorecida con todo eso, mi pastor. Muy bien. Alexander Martínez. Muy buenos días, pastor. Dios le bendiga para todos los hermanos. Una bendición de esta semana, el cuidado que Dios ha tenido con la vida de mi padre, que ya le dieron de alta, estaba hospitalizado, pero ya gracias a Dios está en casa nuevamente. Bueno, bendito el Señor. Bueno, Liliana Romero y John García. Bueno, una bendición de esta semana pues es que Dios esté con nosotros siempre, a todo momento. Bien. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, una bendición de esta semana es que logré avanzar en un proceso de selección que estoy haciendo y está en la etapa final. Gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Ahora, Omar, no, John Triana y Omar García. Dios los bendiga. Una bendición que tuve fue que pues Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Hace tiempo quería estudiar algo con respecto a mi carrera, sino que era muy costoso, pero entonces mm, del trabajo me dieron la oportunidad de estudiar y todo fue pago. Entonces, una bendición por eso. Dios les bendiga a todos, pues bendecido porque no ha faltado la provisión del Señor y pues todos los días nunca ha faltado el alimento en la casa. Bendito sea Dios. Muy bien. Paola Mancilla y James Salazar. Buenos días. Pues la bendición que yo he tenido es lograr seguir aquí con Cristo Jesús, que el Señor me haya permitido cumplir 30 años, que es una etapa que es especial para empezar en la vida, pero lo más bonito es poder tener la oportunidad de seguir aún de pie con todo lo que hemos vivido con Cristo Jesús. Amén. Buenos días, la bendición que tenemos a cada día es que el Señor nos ha provisto el pan de cada día y la salud que nos ha faltado. Gracias a Dios, estamos alentados. Bueno, bien. Diana Parra y Kevin Daniel Morales. Bueno, buenos días para todos. Mi bendición es ver día a día la guianza y la gracia del Señor que se ha manifestado de una manera muy especial, muy personal. Entonces, esa ha sido mi bendición de lo que lleva esta semana. Mi bendición, pues es que Dios siempre está hablándome y no lo deja de hacer. Entonces, esta es la bendición de a diario. Muy bien. Diana Martínez y el pastor David Victoria. Gracias, pastor. Muy buenos días para todos mis hermanos. Mi bendición es que mi familia está protegida por el Señor y que aún las promesas se están cumpliendo en la vida de mis padres, mi hermana. Se habían apartado de Dios, mi papá, mi hermana, y ahora, o sea, para esta semana puedo decir que ha habido reconciliación en el corazón de ellos y esa es mi bendición. Gracias. Buenos días. Bueno, mi bendición, pues que este mes me graduó por fin de licenciatura en ISUM, así que estamos contentos por ese logro.
Muy bien, Edgar. Bueno, concluimos con Franklin y Nelson. Muy buenos días, pastor. Buenos días, ¿cómo están? Pues mi bendición pues, de hoy es que, aunque a veces veamos situaciones difíciles, algunas cosas, sabemos que Dios siempre está allí y siempre provee, siempre nos ayuda y que Él nos escucha. Que gracias a Dios nosotros podemos ver la mano de Dios que siempre nos levanta y nos está ayudando cada día. Listo. Nelson. Nelson Antonio. Buenos días, pastor. Buenos días. Pastor, sí, mi bendición en esta semana es, a ver, estos días nos tocó llevar primero a mi bebé al médico, a la clínica, y gracias a Dios no fue más que susto. Y anoche también el niño más grandecito también lo llevamos al hospital y también fue un susto, gracias a Dios. Y en la semana, pues no sé si aquellas personas saben cuál es mi trabajo. Allá siempre ha sido muy difícil, pero el Dios Todopoderoso me ha proveído de todo. Entonces sí es una bendición a diario. Muy bien. Bueno, mi bendición de esta semana es, pues nosotros nos trasteamos, ya estamos en la nueva casa, digamos así. Y pues la bendición es como ir poder organizando todo. El Señor me ha suplido como las necesidades, digamos, propias de todo lo que tiene que ver con, con esa nuevo lugar de donde estamos viviendo, como organizarnos allá y todo. Bueno, Gloria Santa, ¿cuál es su bendición de esta semana? Gloria Santa, muy buenos días. Ay, Espíritu de Dios. Perdón, acabo de entrar y no sé de qué están hablando, pastor. Muy buenos días. ¿Cuál ha sido la bendición, el testimonio que ha pasado durante esta semana? Uy, pues paz, usted sabe lo que me pasó ahora 8 días Sí, y referente a eso, pues, no sé, he sentido como paz, como gozo, he estado muy bien, gracias a Dios. Mm, y pues cada día más con lo de Harvard. eh, es muy difícil hablar con él, pero pues, me comuniqué con él el lunes también y eso ha sido bendiciones porque pues los que saben que es muy difícil pues en el momento y en las circunstancias en que se encuentra mi hijo y yo sentir paz, eso no lo, como se dice, eso no lo da el mundo, eso lo da Dios. amén. Esa ha sido la bendición, ese ha sido el testimonio porque no es fácil, Bueno, pero con muy Dios bien. es una bendición. Bueno, Catalina Victoria, cuéntenos en 15 segunditos cuál ha sido la bendición suya de esta última semana. Perdón, pastor, ¿me repite la pregunta? ¿Cuál ha sido la última o la bendición de esta última semana? ¿En qué Dios la ha bendecido? Pues el Señor siempre ha mostrado una gran bendición en la provisión. Siempre el Señor ha estado atento y respondiendo a cada cosa que hemos necesitado, pero también creo que la bendición más grande es la espiritual. Para mí, cuando Dios me habla y me muestra, como que me quita el velo y me muestra su verdad y me muestra qué debo hacer, me guía. Sí, creo que cuando el Señor está hablando a mi corazón es la bendición más grande que yo creo que puedo recibir. Amén.
Bueno, listo. Vamos a ir a la palabra del Señor. El texto para predicar el día de hoy es San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Entonces, vamos a leer para escuchar, después vamos a callar para meditar, después imaginar para identificarnos y orar para responder. Bueno, entonces vamos a estar dando, a ver, qué tres personas quieren orar? El primero, leer para escuchar, Reina Valera del 60. ¿Quién dijo yo? Levante la manita. Listo, David Pineda. Listo, David Pineda. David Pineda, listo. ¿Quién, en segundo lugar, quién quiere callar para meditar? O sea, leer esa partecita en otra versión, no cualquier versión, pero a ver, preferiblemente, si se puede, Dios habla hoy y lenguaje actual. Pastor John. John García, ¿cuál va a leer? John García, Pastor, buenos días. Dios habla hoy. Dios habla hoy, muy bien. ¿Y quién quiere concluir, imaginar para identificar con lenguaje actual? Yo, pastor. Listo, perfecto. Listo, vamos a comenzar. Entonces, el primero que levantó la mano, David Pineda. Y leo del 1 al 15, pastor. Sí, señor. Bueno, tengo la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Seguía una gran multitud que veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos, que vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora vamos a callar para meditar. Que Dios habla hoy. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió:
Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebadas y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Muy bien. Ahora vamos a imaginar para identificarse. Dios habla hoy. Dios habla hoy. ¿Quién fue el que dijo que iba a leer? Pastor, yo solo yo lo leyeron, pero la que dijo que iba a leer era la hermana Diana, pero no sé qué versión. Ah, no, no, ya me acordé, Liliana Romero. Ah, Sí, ¿qué pastor, yo versión? leí Dios Pero habla hoy. Yo leí Dios habla hoy. no, yo tengo lenguaje actual, que es de Ah, últimas. lenguaje actual, perdón, yo soy el que me equivoqué. Lenguaje actual, perdón, Lilianita. Ya, Lilianita. Tranquilo. Entonces el lenguaje actual. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Muchos lo seguían, pues habían visto los milagros que él hacía sanando a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno el suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había ahí un chico, habían unos 5.000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y dando gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastas. Cuando todos vieron este milagro, dijeron, de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue al alto del cerro para estar solo. Muy bien. Ahora vamos a orar para responder. Yo voy a orar y seguidamente ustedes pueden ir orando, pueden levantar la mano si quieren y como para que llevemos los turnos, oremos. Señor y Dios, gracias porque tú conoces la necesidad de, de las personas, tú conoces el hambre y frente al hambre también tú tienes una provisión. Gracias Dios. Paola Mancilla. Amado Dios, en esta mañana
Te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por el milagro que hiciste ese día y que aún estando, han pasado tanto tiempo y siguen manifestándote de una manera sobrenatural. Te amamos, Dios, te bendecimos y a ti damos la gloria y la honra, porque eres digno de toda honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién más va a orar? Señor, muchas gracias por satisfacer todas mis necesidades. Gracias, Señor, por el milagro de la multiplicación. En lo poco tú haces grandes cosas, Señor. Gracias por mostrarme lo grande que eres en medio de la sencillez. Amén. Señor, doy gracias porque tú eres increíble, increíblemente sorprendente, Señor. Tú ya sabías lo que ibas a hacer y ese eres tú, un Dios que sabe lo que va a hacer. Solo te pido ayúdame en el momento en que lo haces para probarme, para poder entender que siempre tienes algo en tu pensamiento y en tu corazón, Señor. Pero gracias, porque puedo confiar que tú siempre sabes lo que vas a hacer. ¿Alguien más? Concluimos. Señor, gracias porque más que profeta, tú eres el Hijo de Dios que has venido a salvarnos, Señor. Que nuestro corazón ha esperado y esperaba. Y ya hoy, Señor, estás con nosotros. Podemos abrazar tu presencia. Podemos abrazar esos milagros que haces en nuestra vida. Podemos evidenciar que eres todopoderoso, que eres grande, sublime. Señor, hoy te tenemos y esa es la gracia maravillosa que abrazamos, Señor. Damos alabanza a tu nombre, damos alabanza a la obra del Padre, damos alabanza por lo que has hecho en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ir a la predicación ya de la palabra. El pastor David ya nos dio como esos primeros pasos, digamos, para hacer la predicación, o sea que ya prácticamente nos dio las tres divisiones principales y nos dio todo el fondo del libro y del texto que se va a predicar. Hoy ya vamos a trabajar ya la predicación como tal. Bueno, les tengo una noticia muy buena. Este es un anuncio antes de repartirlo en las, en las clases, en las aulas. Vamos a hacer un ejercicio porque yo veo que como cada 15 días nosotros predicamos, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un mes o no sé si alcance el mes, pero se va a predicar el mismo texto que vamos a colocar ahorita para que usted lo predique. Y vamos a hacer el ejercicio de cero hasta la predicación. Lo único que usted va a hacer, el único trabajo que usted va a hacer es el puente hermenéutico a un auditorio, no más. Lógico, nuestro auditorio, todos nuestros auditorios son no creyentes, pero vamos a poner auditorio no creyente para jóvenes, auditorio no creyente para mujeres, auditorio no creyente para niños, auditorio no creyente para trabajadores de una empresa de construcción. Eso es lo único que usted va a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer con el pastor David es lo siguiente, vamos a hacer todo el recorrido para que usted lo vea paso a paso, para que lo tengan como herramienta, ¿sí?
Yo creo que nos vamos a gastar 2 miércoles, 2 o máximo 3 miércoles en hacer toda la predicación. O sea que si sumamos el tiempo, más o menos va a ser eh, entre un mes o mes y medio, porque como es cada 15 días. Entonces, hoy damos el texto, si quieren anoten el texto de una vez. Este va a ser un texto muy cortito. Es un poquito más difícil, porque es un poquito más difícil, porque prácticamente lo vamos a hacer nosotros, pero, pero es muy corto. Este es muy fácil de digerir, como se dice. Y de hecho es un texto muy conocido. San Juan, capítulo 6, San Juan 7, versículos 37 y 38. San Juan 7, 37 y 38. Ese es el que vamos a estar trabajando todo el mes. Entonces, la predicación de hoy en 15 días, ¿qué va a ser? Juan 7, versículos 37 y 38, dos versículos. Ese va a ser el versículo. Pero yo miro, me entró como duda, si me hicieron dos versículos nomás. No. Es al 39. Juan 7, versículos 37, 38 y 39, tres versículos. Eso, listo. Ese va a ser yo se los envío ahora por el WhatsApp para que de todas maneras lo tengan ahí. Bueno, ¿alguna pregunta antes de separarnos? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, entonces ahora sí. Vamos a tener 3 aulas. La pastora Diana, el pastor David y mi persona. Entonces hoy van a ser 3 predicadores, 3 hermosos y bellos predicadores de la palabra del Señor. Listo, entonces Alexa, para que nos separe. Sí, señor. Entonces ya se van a abrir las salas. Recuerden que le dan a aceptar o unir. Igualmente aquí habilité para que se unan automáticamente, pero si no, se unen manualmente. Muy bien, buenos días. Buen día, pastora. Buenos días, mis hermanos. Gloria a Dios. Ok, entonces, ¿quién está dispuesto, disponible para compartir el mensaje de Dios y bendecirnos? ¿Quién dijo yo? Ay, no me digan, que hoy no están, hoy no están lanzados. Entonces, nos toca ir por descarte. Hasta donde sé, Dianita ya predicó. O sea que la primer descartada. Tengo duda de Kevin. ¿Kevin ya ha predicado? No, pastora. Ah, bueno, entonces yo creo que la dedocracia cayó sobre ti. Listo. Bueno, Entonces ya sabes, 10 minuticos sí. y comparte. ¿Ya? Y díganos de una vez con el mensaje de Dios. Listo.
Si hoy viniera a su casa un multimillonario y le dijera, quiero que seas mi amigo y yo te ayudo a sacarte de la pobreza, solo debes ser mi amigo y acompañarme en todo lo que hago, ¿qué haría usted? Y creo que lo más probable es que la mayoría pues aceptaría esa propuesta, aceptaría ser su amigo para que lo ayudara a sacar de esa condición de pobreza. Pero muchas personas caerían, digamos, en el juego de solo ser su amigo porque lo va a sacar de la pobreza y no porque realmente quiere ser ese amigo de esa persona. Y es interesante saber que Jesús tiene compasión de usted. Él te ayuda en las pruebas, hace milagros en su vida y conoce sus intenciones. Y por eso quiero compartirles acerca de 4 cosas que debes de saber de Jesús. Y el título que le coloqué a esta prédica fue Lo que debes de saber de Jesús. Entonces, número 1 es que Jesús al verte tiene compasión de usted. Y Jesús estaba en Jerusalén, había sanado a un paralítico que llevaba 38 años en esa condición. Luego fue a Galilea y se encontraba en una ciudad que se llamaba Tiberias. Y allí él subió a un monte y el monte más cercano a esa ciudad se llama el Monte Tabor. Entonces lo más probable es que Jesús haya subido con sus discípulos a ese monte y dice el versículo 2 de Juan capítulo 6 que él se sentó con sus discípulos y en esa época sucedía que cuando el maestro se sentaba con sus discípulos era porque quería enseñarles algo importante. Pero mientras él estaba enseñándole, ocurrió algo, y es que él alzó los ojos y vio que le seguía una gran multitud. Y en Mateo capítulo 14, versículo 14, dice la palabra que al verlos tuvo compasión de ellos. Por eso le coloqué este primer punto: Jesús al verte tiene compasión de usted. Y esta compasión es como un valor que lleva a la persona a sentir lo que está sufriendo las demás personas, a sentir lo que está pasando y lo lleva a hacer algo por ellos. Y en este caso, nos damos cuenta que según Marcos capítulo 6, versículo 34 y Lucas capítulo 9, versículo 11, que Jesús comenzó a enseñarles del reino de Dios, pero también dice que sanó a muchos de ellos que estaban enfermos. Y muchas personas que están sufriendo hoy en día, que viven en Tuluá, quiero decirles que Jesús tiene compasión de las personas. Jesús tiene compasión de usted, de mí, porque Él conoce nuestra condición, lo que está pasando. Por eso es interesante porque Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ella. Y Jesús ve las personas que viven en Tuluá y tiene compasión de nosotros, de las personas que se encuentran en Tuluá. Y por eso envía personas a que le predique la palabra y también para que oren por ellas, para que reciban sanidad. El segundo punto es que Jesús te ayuda en medio de la prueba. En Juan capítulo 6, en el versículo 6 nos damos cuenta que, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces nos damos cuenta que aquí en este caso Jesús probó a uno de sus discípulos que se llamaba Felipe. Al preguntarle, ¿de dónde compraremos pan para estos? Pero él no tenía, bueno, lo único que tenía era 200 denarios y que eso no le alcanzaría para alimentar a esa gran multitud. Pero luego llegó otro discípulo que se llamaba Andrés y le llevó un niño y dice que ese tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Y es interesante saber que las personas que consumían los panes de cebada era porque eran de bajos recursos económicos. Era las personas que no tenían la capacidad de comprar o dinero para comprar panes de trigo. Pero en medio de la prueba, Jesús puede ayudarte. Y por eso es importante saber que, o preguntarle a usted qué recursos tiene en este momento que debes entregárselos a Jesús.
porque tal vez estás pasando una prueba de necesidad de alimentos que no tiene con qué comprar, alimentos para su familia, o con qué pagar el arriendo, o un recibo de luz, de agua. Y es interesante porque en esa prueba que estás pasando en este momento está Jesús para ayudarte. Nos damos cuenta que Jesús ya sabía lo que había de hacer, pero él le preguntó a sus discípulos eso para saber qué harían o qué tenían para entregarle a él, para que Jesús usara eso y será un milagro. Y ese es el tercer punto, que Jesús hace milagros en su vida. En Juan capítulo 6, versículo del 10 al 13, nos damos cuenta del milagro que sucedió. Y aquí fue un niño, un instrumento en las manos de Jesús por el cual fue como el canal de bendición para alimentar a más de 5,000 personas que estaban reunidas a él, escuchándole enseñar y que eran sanados. Pero aquí nos damos cuenta por los otros versículos que Jesús dijo que se hicieran en grupos, que se sentaran, grupos de a 50, grupos de a 100, según Marcos 6:40. Pero después de que los hizo sentar en grupos, tomó esos 5 panes de cebada y los 2 peces y le dio gracias al Padre por esos alimentos. Y es interesante cómo comienza este milagro, dándole gracias a Dios por lo que tenemos. Y hoy en día tal vez no tengas muchas cosas que entregar, pero hay algo que es importante que debemos de entregar y es nuestra vida, porque el milagro más grande del mundo es la salvación. Y Jesús quiere que no solamente le entregue sus recursos a él, sino que también le entregue su vida, porque Jesús puede hacer milagros en su vida. Y hay algo interesante que Jesús fue como más allá del milagro, ir a conocer la intención de las personas que lo seguían. En Juan capítulo 6, del versículo 14 al 15, nos damos cuenta que al ver esa señal, las multitudes, las personas que lo seguían, querían hacer Jesús rey, pero por las fuerzas. Y nos damos cuenta por otros versículos de que Jesús se fue de ese lugar a estar solo, pero esa gente fue a buscarlo y llegó a otro lugar donde estaba Jesús en Galilea, otra ciudad de Galilea. Lo encontraron, pero ellos fueron tras a Jesús por el milagro. Y por eso en Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque y os saciasteis. Entonces vemos la intención que querían hacer a Jesús. Y era porque por el pan, por la provisión, por el milagro, y no realmente quería ser ese amigo de Jesús. Así que, sin duda alguna, Jesús quiere ser su amigo, Jesús es el Mesías, Él es el Salvador, pero sé que Él tiene compasión de usted al verte, te ayuda en medio de la prueba, hace milagros en su vida, pero debemos de tener mucho cuidado de no seguirlo por los milagros, sino que Él quiere que usted sea ese amigo desinteresado, ese seguidor, ese discípulo genuino, que sigue a Jesús no por los panes y los peces, sino que lo sigue porque realmente Él es su Señor de su vida. Y ya quiero concluir preguntándole, ¿hasta cuándo vas a esperar para recibir ese milagro más grande del mundo, que es la salvación que da Cristo Jesús? Entonces, eso es lo que debemos de saber acerca de Jesús, que Él tiene compasión de usted, que te ayuda, que hace milagros, pero también conoce sus intenciones. Listo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle un aplauso a Kevin. Excelente. Aplausos virtuales ahí también. Gracias, Kevin, por compartirnos el mensaje. Gloria a Dios por eso. Primero pregunto, ¿qué les habló Dios? ¿Qué les habló Dios
de lo que Kevin nos ha compartido. Bueno, Buenos días. entonces Bueno, este grupo no es que yo hablo primero, no, yo, entonces me va a yo, yo, tocar así mencionar nombre por nombre. pastora, yo hablo primero. Ok. Bueno, a mí Dios me habló de que Él me observa y tiene compasión de mi vida. Hay momentos en que prueba mi fe y todo esto es porque el Señor siempre quiere mostrarse con milagros para mí, porque quiere afirmar mi fe y quiere afirmar mi relación con Él, ser no solo el proveedor, sino que quiere ser mi amigo íntimo, quiere ser el Señor sobre mi vida. Ok. Eso. Buenos días. Buenos días. Y a mí me habló, y creo que me ha hablado por siempre de que no lo debo buscar me gustó mucho eso, por, por los milagros, sino porque lo necesito, ¿sí? Porque o sea, debe ser una búsqueda genuina, no porque lo buscaban o sea, hizo el milagro de los panes, sino buscarlo cada día, porque lo necesitamos. Necesitamos buscarlo como ese amigo, como ese padre, como ese hermano que se necesita. Entonces me gustó mucho eso porque ahí fue donde me tocó que lo debemos buscar cada día por lo que es Él, porque es Jesús, porque es el Dios. Amén. Esa parte me. Gloria a Dios. Bien. A mí me habló, primero que todo, buenos días. A mí me habló sobre, pues que Jesús sabe qué es lo que necesito, ¿no? Y pues ahí como complementando con la hermana también. Esa cosa que, o eso que más necesito yo todos los días es a Él, para que Él pueda trabajar en mí, no solamente a nivel económico o alimenticio o eso, sino también espiritual, ¿no? Las necesidades espirituales que yo tengo que necesitan ser sanadas. Ujú. Ok. Buenos días. A mí me Sí. habló en los tres puntos, pero en el que más me centré fue que Él habla en medio de las pruebas. Él prueba mi fe como a los discípulos. Muchas veces uno se preocupa por esas pequeñas necesidades que tiene, sabiendo que tiene ese rey que lo suple todo. Ujú. Amén. Listo. Amén. Y mi hermana Alexandra. Buenos días para todos, mi pastor, Dios le bendiga. Pues a mí me Amén. hablo de que Dios tiene misericordia de todos, porque nos conoce. Dice que cuando levantó la mirada y vio la multitud, tuvo misericordia de ellos. Mm, Pienso yo que Dios tiene misericordia no por suplir nuestras necesidades, sino por ver la falta que hay en el corazón del ser humano de Dios. Y, y eso es lo que Dios me habla. O sea, hoy hay mucha falta en el corazón del ser humano de Dios. La gente busca a Dios más por los milagros que porque Dios es realmente Dios. Y la gente seguía a Dios porque habían visto que Él había hecho milagros, había hecho sanidades, había levantado cojos, pero no lo buscaban por lo que Él era, sino por lo que Él hacía. Y el problema de nuestra sociedad hoy es que la gente, cuando uno le oye hablar, es que busca más a Dios por lo que le da, más no por quién es Él. Ujú. Amén. Bueno, a mí me habló en particular en el sentido de que Jesús trabajó con lo que le dieron. Y entonces podemos sacar esa conclusión, ¿no? Dios trabaja con lo que nosotros le damos. Entonces él probó a Felipe preguntándole, pero Felipe no le dio nada.
al Señor Jesús, sino inquietudes o pesimismo. Pero Andrés, aunque no se describe ahí muy claro con el pasaje, pero dice que Andrés ya llegó y trajo un niño con los panes y los peces de este niño. Y con eso trabajó Jesús, hizo el milagro. Entonces sí, el Señor espera que nosotros confiemos y le demos algo para que esto pueda multiplicarse y crecer y avanzar en su misericordia, en su compasión. Bueno, gloria al Señor una vez más por esta palabra, porque siempre hago este énfasis en la parte del acercamiento evaluativo. Es importante que nos demos cuenta que Dios nos está hablando y en medio de este ejercicio a través de nuestros compañeros, que no se convierte solamente en la tarea, en la atención de la predicación, que lo hice bien, lo hice mal, no, dentro de eso Dios lo sabe. Amén. Entonces, gracias Kevin una vez más. Listo, pero entonces vamos a ayudar a crecer a Kevin dentro de su preparación y exposición de la palabra del Señor. Así que, ¿qué tuvieron ustedes sus observaciones dentro de la fidelidad? ¿Qué nos damos cuenta que dijo Kevin que nos llevó a ver que fue fiel al texto y fiel a la idea del escritor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo él dentro de su sermón que nos llevó a ver que podíamos ver? Le hizo exégesis a este pasaje. Ta, 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 ta. Pues yo veo, por ejemplo, que él tomó los otros versículos de, por ejemplo, Marcos, bueno, los otros evangelios que hablan del mismo pasaje y que le ayudan como también a saber qué pasaba dentro del contexto de por qué Jesús estaba ahí o qué hizo. Por ejemplo, en, aquí en Juan no se menciona que Jesús hizo sanidades, ¿no? Y inmediatamente habla de la multiplicación de los panes. Pero en otro pasaje, no recuerdo si Mateo o Marcos, sí habla de que Jesús fue allí y al ver la multitud, entonces él empezó a sanar a la gente. Y ya después sí mencionan lo de la multiplicación de los panes. Entonces, pues ahí yo veo que ese uso de otros pasajes lo ayudó como a dar más contexto de lo que estaba pasando y que es lo que hizo Jesús con estas personas que estaban allí. Ok. ¿Qué más pudieron observar? Bueno, ojo a los detalles cuando el expositor está compartiendo y él habló de detalles importantes dentro de los puntos. Me pareció muy interesante. Él hizo la descripción de la importancia de esa época, de que cuando el maestro estaba enseñando, sus discípulos se sentaban alrededor de él. Entonces eso nos lleva a poder entender, en este caso, que lo ilustró, lo expresó en el primer punto, de que por esa razón alzó sus ojos y vio la multitud y tuvo compasión. Entonces, mire ese elemento tan bonito, ¿no? Que cuando uno lleva a ese aspecto cultural y dar a entender que sus discípulos no solo se dedicaban, perdón, Jesús no solo se dedicaba a sus discípulos, sino que también cuando alzó la mirada vio que otros tenían necesidades y las identificó. Entonces, mire, ese es un aspecto allí que Kevin nos mencionó. Otro aspecto, y aquí sí también le digo a Kevin, en el caso de que tú te estás moviendo en esa área, de que tú estás trabajando en una panadería, y el elemento, de hecho, eso sí fue nuevo para mí. Ay, Dios mío, perdón, es que tengo las gafas
chuecas y se me caen. Eso fue nuevo para mí, eso o sea, lo aprendí contigo, pero yo pensaba, Kevin que trabaja en la panadería debió haber explotado un poquito más lo que dijiste acerca de que los que tenían pan de cebada eran los de escasos recursos. Eso es algo de un estudio exegético, o sea, de la investigación que hiciste allí. Y eso hubiera sido incluso un elemento espectacular para este contexto, para este tiempo también, ¿sí? Eso te hubiera ayudado a hacer un puente hermenéutico muy puntual para esta época. Y tú, que te mueves en la panadería, que conoces ya de panes, que conoces ya de harinas, que conoces de eso, hubieras incluso incluido tu toque de experiencia allí en esa parte. Entonces hubiera sido bien, bien especial. Pero eso fue algo de lo que también podemos darnos cuenta que Kevin hizo un estudio, un análisis exegético de asuntos culturales que sucedieron en este pasaje. ¿Bien? Pastor, el hermano Alexander tiene la mano alzadita. Ah, bueno, mi hermano Alex. Pastora, necesito retirarme. Tengo una cita médica. Bueno, sí, señor, que Dios me lo bendiga y que asimismo reciba bendición y dirección de parte del Señor en su día a día. Amén, amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Pastora, yo también me voy a ir retirando, o sea, voy a estar escuchando un momentico más, pero tengo que ir al colegio del niño. Ok, amén. Listo. Gracias. Eso es en cuanto a la fidelidad. Sin embargo, ya más en otro espacito quisiera saber, Kevin, tu idea central de este pasaje, porque hay que tener en cuenta la idea central conectada con todo el mensaje del Evangelio de Juan. ¿Ok? Listo. Ahora, pertinencia. ¿Qué tan relevante fue el mensaje? Pues por ejemplo, la ilustración que él hizo al principio de que si alguien viniera y nos diera plata, entonces que aceptaríamos ser amigo de la persona, ¿no? Pues por la plata, ¿no? En este caso Jesús nos está dando algo que es mucho más valioso que el dinero, que es poder no solamente tener sanidad o que supla nuestras necesidades físicas, sino también espirituales o emocionales. Y muchas veces como que no aceptamos ese regalo que Él nos está dando o bueno, digamos en el caso si fuéramos no creyentes, no se acepta ese regalo de poder ser amigo de Él y que Él haga todo ese trabajo en nosotros con su misericordia, como que lo dejamos pasar y no, mucha gente lo va a pasar, no importa, no lo necesito, sabiendo que es el que puede solucionarles, digámoslo así, la vida en completo. Ujú. Sí, esa ilustración inicialmente nos llevó a ver esta confrontación entre lo material y lo espiritual. Ok, ¿qué más pudieron observar? Mi hermana Gloria. Pastora, es que yo escucho mucho, pero hablo muy poco. Entonces yo le ayudo a que hable. No, lo que pasa es que la verdad yo, o sea, no, como que todavía no entiendo bien de todo eso, sino como que cojo bien estos los puntos, pero no, como que no alcanzo a entender bien todo el proceso que debería de ser. Ah, pero eso es importante que lo sepamos, ¿sí ves, Glorita? Entonces, cuando tú nos manifiestas, no, es que no puedo identificar con claridad esos aspectos dentro del proceso, entonces te podemos ayudar también a crecer, ¿sí? Entonces, Sí, cuando porque la estamos, verdad, pues sí, él empieza, como dice Alessandra, él empieza con diciéndonos pues que si alguien llega y termina, él concluye, pues no sé si vaya ahí con, con lo que hizo Jesús, entonces él nos dice es que no lo sigamos, como quien dice, que no lo vamos a seguir como hicimos al principio, por lo que él nos va a dar, sino por lo que él representa para nosotros.
Ajá, pero mira que la observación que alcanzas a hacer apunta a eso. O sea, él concluyó también con una pregunta. Empezó en la introducción con una pregunta, ¿no? ¿Usted qué Sí, haría? ¿Usted qué haría si tal y tal y tal cosa? Y concluyó es hasta cuándo usted va a esperar exacto. llegarse totalmente, totalmente a Jesús. Entonces, cuando hablamos de pertinencia y relevancia es eso, ¿cómo hacer que el mensaje nos toque? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo hacer que el mensaje, lo que se dijo, se hizo en ese tiempo, también tiene que ver actualmente con nuestro tiempo? Entonces, Ah, ya. vas bien, Gloria. Eso está muy Ah, temía era hablar de eso porque no sabía si conectaba con lo del principio a lo del final. Bueno, Paz, gracias. así. Ahí vamos bien. Listo, muy bien. Mi hermana la Xenia tiene algo para aportar allí. Pastora, Dianita tiene la manito alzada ahí. Ah, perdón, Diana. No, tranquila. Antes de irme, veo acá el punto 2 que dice se mantuvo fiel al texto. Yo creo que sí, fue puntual en tomar los cuatro puntos en los cuales él se basó para dar el sermón. Sí utilizó otros textos que, aunque no los dijo directamente, nos amplió más la idea, ¿no? En ciertos aspectos. El punto 4 que dice que fue el sermón fiel a toda la relevancia bíblica, él fue muy equilibrado. Sí fue, no se salió del tema. A mí me parece que empleó muy bien la explicación en cuanto a cada punto, ¿no? Cada punto que él utilizó. Aquí dice, sí, yo creo que fue eso. A mí me pareció que de hecho, yo sé que si hubiese tenido más tiempo, él hubiese podido hablar un poco más profundo de cada punto, sino que el tiempo siempre le juega a uno como que le impide llegar a ciertas cosas, pero me pareció que fue relevante y que fue fiel al texto. Ok, gracias, Diana. Bueno, miremos entonces ya en cuanto a la claridad. ¿Cómo nos presentó el mensaje Kevin? ¿Fue claro o no fue claro? Yo creo que sí fue muy claro, ¿no? En eso sí tienes bastante porcentaje, digámoslo así. Fue bastante claro porque desde un principio dijiste 4 puntos, 4 puntos. Entonces, y el título es ese, y muy, o sea, sí se ve allí, el cuerpo del sermón estaba muy, muy organizado. Ah, sin embargo, mm, algo que yo sí noté acá, dentro de, espérenme. En el tercer punto utilizaste subpuntos, ¿cierto? Que no se vieron Sí, en el primero ni en el segundo, no utilizaste subpuntos. En el tercero sí utilizaste subpuntos. Pero esos subpuntos del tercero, ahí sí no se notó tanto el paso hacia el cuarto punto. ¿Sí me explico? Entonces, aunque sí estaba bien, 1, 2, 3, 4, el tercero que tenías unos subpuntos, entonces ya cuando pasaste al cuarto, ahí sí no se notó, pareciera que hacían parte de los subpuntos del tercero. Eso es como de pronto lo único, no sé si de pronto ahí es lo que dice Dianita, que te pusiste nervioso porque dijiste, ya me voy a pasar del tiempo y chum, entonces ya dijiste todo así, pero sí se ve mucha claridad dentro del sermón. Lo que yo también podría decirte, Kevin, es que de una u otra manera tienes que crecer y tratar de mirar cómo puedes
amplificar cuando estás dando el mensaje, lo tienes muy claro, muy trazado, ¿sí? Pero dentro de eso amplifica la, la relevancia, la pertinencia, o sea, la hermenéutica que se hace, porque tú la haces muy general. Ay, espera, me quito las gafas que es que se me resbalan. Tú la haces muy genérica. Y vuelvo y digo, o sea, tú siendo en este punto de que conoces el manejo del pan y las clases de harina, tú podías haber traído eso y hacerlo un poquito más personal y allí puedes ser más intencional en tocar con el mensaje de Dios a las personas, porque en medio del grupo pueden haber panaderos y pueden entender, ¿sí? O personas que se identifican con que sí es verdad, yo no puedo comprar un pan de 5.000, a mí me toca comprar el pan de 500, y eso que en la actualidad ya uno casi ni consigue panes de 500, ¿no? O el pan de 500 que consigue chiquitico. Entonces, mire uno cómo podría lograr identificarse y tú sí manejas un aspecto, los puntos los presentas muy globales. Entonces, asimismo, en la pregunta final, ¿sí? ¿Hasta cuándo tú vas a esperar? Ahí podía haberse hecho la pregunta más, un poco más personal, ¿sí? ¿Hasta cuándo vas a ver a Jesús solo por lo material? ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que Jesús no quiere ser coronado en tu vida o no quiere ser rey de tu vida solo porque tú le pidas las cosas materiales? Él realmente quiere ser coronado en tu vida es porque le da, Dios es el que te da, o Jesús es el que te da el alimento espiritual. ¿Sí me explico? Entonces ahí sí se jugó un poquito como con eso, pero porque tú presentas la idea muy global, muy general. Entonces sé que tienes que esforzarte un poquito en ese sentido y pídele a Dios que te dé las ideas. Para eso, ¿qué nos ayuda? La observación de la vida, ¿sí? La observación de la vida. A veces nosotros caemos en el error de ¿cómo explico yo? Pues pedimos dirección a Dios, esperamos el mensaje de Dios y sí está la guianza de Dios a través de su espíritu, pero eso no solamente es algo espiritual, eso es algo que en el día a día, ¿sí? O sea, Dios nos habla a través de todo, nos habla a través de cómo salimos, cómo nos levantamos, cómo... Entonces, por ejemplo, te les voy a decir, esta mañana, pues lógico, nos levantamos, mi esposo, yo estoy aquí en la casita, mi esposo salió para la oficina y en esas, pues Pecas también se salió. Entonces, yo conozco que Pecas, ella es muy cercana, o sea, ella no se va a ir lejos, ella siempre está ahí como pegada a uno. Y pues como estamos nuevos en la zona, ella también está como reconociendo la zona. Pero mientras yo fui, mi esposo iba saliendo, yo entré una vez más a la casa para coger el celular y irle quitando la alarma a mi esposo para que llegara de una rapidito al templo, a las oficinas, y en eso se perdió Pesas. Entonces yo dije, ay Dios mío, ¿será que se fue detrás de Leonardo corriendo? Porque yo miraba y Pecas y ya me la yo a esa hora, y yo ya empecé a ver que no aparecía y dije, "Ay, Dios mío, ¿qué pasó?". Cuando de un momento a otro, o sea, yo tuve que cerrar la casa, sacar las llaves y irme a buscarla. Pero ya cuando venía de regreso, ¡pum! Salió porque aquí a una casa hay un matorral bastante grande. Entonces, un momento a otro salió ese matorral. Y yo dije, ay, Señor. Pues yo entonces, en ese momento yo empecé también a orar. Dije, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Ya empieza la clase, Pecas no aparece. ¿Será que se fue? ¿Será que llamo a Leonardo? ¿Será que...? Y yo estaba orando cuando ¡pum! Y ella aparece ahí de la nada. Entonces ya entré y yo dije, ay, Señor, a veces nosotros somos así. Nos perdemos en un momentito
del enfoque o de la tarea o de lo que tenemos que hacer por algunas circunstancias. Entonces, mira, ¿sí ves? Eso que pasó se puede ser algo de lo cotidiano y una simple experiencia. Cuando yo tengo a Dios y cuando estoy siempre buscando su guianza, eso me trae una lección. Esas son las cosas que yo observo en la vida y cuando yo tengo el acercamiento bíblico, puedo encontrar un contexto de lo que Dios me dijo allá, pero que me ayuda también acá. Entonces, yo te invito, Kevin, a que eso, o sea, crezca un poquito en ti. Observa un poquito más y tráelo más a la vivencia, porque eso va a hacer que tu mensaje nos ayude a todos los que te escuchemos a ser prácticos. Entonces, el mensaje sí fue claro, pero el mensaje tiene que ayudarme a practicar el Evangelio, a practicar la palabra. Y la práctica de este sermón que se predicó hoy es que Dios sí se interesa por mis necesidades físicas, pero Él quiere que yo le busque por el alimento espiritual. Entonces ahí ya me lleva a mí a confrontarme de qué manera busco yo a Dios, solo por lo que me da o por lo que realmente Él quiere darme. Y no me olvido entonces de que Él tiene compasión de mí, de que Jesús nos ayuda en medio de la prueba, que siempre tiene una respuesta y que por eso puedo confiar que Jesús hace milagros. ¿Sí? Y que eso me va a llevar a darme cuenta cuál es la intención de mi corazón, cuál era la intención de la gente en ese caso. Entonces allí es llevar a la práctica el mensaje de Dios. Bueno, amén, gloria a Dios por cada uno de ustedes, por este esfuerzo también que están haciendo. Y es un disfrute porque eso es lo que necesitamos. Más y más personas que podamos exponer la palabra del Señor de la manera correcta. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo Cubapé? Bueno, entonces hagamos una oración y pues ya creo que terminamos, ¿no? Se cierra la sesión de hoy. Padre mío, gracias. Siempre ayúdanos a dar gracias en todo, con lo que tenemos, con lo que está a la mano, con lo que tú haces, cuando tú callas, cuando tú hablas, porque todo eso nos enseña, Señor. Gracias por este mensaje, Dios. Hoy realmente entendemos que tú quieres estar cerca de la gente, porque tú miras nuestras necesidades, pero también te pedimos ayúdanos a verte a ti por lo que tú nos quieres dar y saciar nuestro interior, no saciar nuestro cuerpo. Gracias, Padre, porque en medio de eso tú también te ocupas de sus detalles físicos, de sus detalles materiales. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en este día, en sus labores, en sus quehaceres, y que puedan ver y conocer a ese Dios que está atento en cuidar todas sus necesidades, pero que está dispuesto totalmente a dar esa provisión espiritual. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Bueno, Dios les bendiga. Un gustazo y que tengan buen día. Amén, pastora, Dios la bendiga. Amén, bendiciones. Aleluya.